En el corazón de la Italia del siglo XIX, en las colinas y valles de la hermosa Sicilia, surgió una organización que en sus inicios fue vista por muchos como una fuerza de justicia en medio de la opresión. Pero ¿quiénes eran estos hombres de honor que se levantaron contra la tiranía de los terratenientes y la indiferencia del Estado? Como una sociedad secreta, nacida de la desesperación y el anhelo de justicia, se transformó en uno de los imperios criminales más temidos del mundo. La mafia italiana, o más conocida como la Cosa Nostra, no comenzó como una simple organización criminal. Para muchos campesinos y ciudadanos comunes, los mafiosos eran héroes silenciosos, protectores de los débiles y defensores de la dignidad humana en tiempos de justicia. En una época donde la ley estaba al servicio de los poderosos, la mafia ofrecía un código de honor y lealtad que prometía justicia y venganza. Pero, ¿en qué momento este juramento de proteger se convirtió en una maquinaria de terror y corrupción? Acompáñanos en este viaje a través de los capítulos más oscuros y complejos de la mafia italiana, desde sus románticos orígenes hasta sus violentas transformaciones, desvelando una historia tan fascinante como aterradora. Descubre los secretos enterrados en el pasado a través de la lupa de la historia, donde cada detalle revela una historia interesante. Antes de comenzar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Comencemos. En las sombras del siglo XIX, en el corazón de Sicilia, la mafia italiana, conocida como Cosa Nostra, comenzó a tejer su telaraña de crimen y poder. Surgió en un entorno rural, donde las familias luchaban por sobrevivir bajo el yugo de la pobreza y la opresión. La mafia no se presentaba como una organización criminal, sino como un protector de los débiles contra los abusos de los poderosos terratenientes y el Estado. Las raíces de la mafia se hunden en las asociaciones de campesinos que buscaban justicia y venganza. En este entorno nacieron los primeros hombres de honor, quienes juraban lealtad a la organización y seguían un código de conducta que, aunque delictivo, les confería una apariencia de respetabilidad. Con el tiempo, estas asociaciones se convirtieron en la Cosa Nostra, una estructura jerárquica con un poder aterrador. A medida de que Sicilia se transformaba, también lo hacía la mafia. La llegada de la unificación italiana en 1861 y la posterior expansión del capitalismo trajeron nuevas oportunidades y desafíos. Los mafiosos aprovecharon la confusión y la debilidad del nuevo Estado para expandir su influencia, infiltrándose en la política y la economía. El primer gran líder mafioso conocido fue Calogero Vicini, quien a principios del siglo XX se consolidó como un capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Bajo su mando, la mafia se adentró en la gestión de tierras, el contrabando y la extorsión, utilizando la violencia y la intimidación para mantener el control. La reputación de Vicini, como un hombre que resolvía disputas y protegía su comunidad, ayudó a fortalecer la imagen de la mafia como una entidad casi benévola, aunque su verdadero rostro era mucho más siniestro. La mafia italiana alcanzó nuevas alturas de poder y crueldad en la segunda mitad del siglo XX. Los años de plomo, como se conoce a este periodo, fueron testigos de una escalada de violencia y corrupción que llegó a niveles inimaginables. Uno de los personajes más emblemáticos de esta era fue Salvatore Totò Riina, que se convirtió en el líder de la poderosa mafia de Corleone. Riina, apodado La Bestia, fue responsable de una campaña de terror sin precedentes. Bajo su liderazgo, la mafia intensificó sus actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas, el secuestro y el asesinato. Riina no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fueran rivales mafiosos, jueces, policías o periodistas. Su brutalidad culminó en los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, dos de los principales responsables de la lucha contra la mafia. Estos crímenes sacudieron a Italia y marcaron un punto de inflexión en la guerra contra la mafia. A pesar de los esfuerzos del Estado italiano, la mafia no desapareció con la captura de Riina en 1993. Su lugar fue ocupado por nuevos líderes, quienes adaptaron la organización a los tiempos modernos.
Uno de los sucesores más notorios fue Bernardo Provenzano, conocido como el Tractor por su capacidad para aplanar cualquier oposición. Provenzano dirigió la Cosa Nostra desde su clandestinidad durante más de una década, implementando una estrategia de submarino, manteniendo un perfil bajo y evitando la violencia excesiva que había caracterizado el reinado de Riina. Sin embargo, su captura en 2016 demostró que incluso los mafiosos más escurridizos podían ser alcanzados por la justicia. Mientras la Cosa Nostra dominaba en Sicilia, otras organizaciones criminales italianas también se desarrollaban en otras regiones. La Camorra, con base en Nápoles, y la 'Ndrangheta, originaria de Calabria, emergieron como poderosas y temibles facciones. La Camorra, con sus raíces en los barrios pobres de Nápoles, se distinguió por su estructura descentralizada y su capacidad para infiltrarse en la economía local. La organización se especializó en el tráfico de drogas y armas, la extorsión y el contrabando. Uno de los episodios más oscuros de la Camorra fue la guerra entre los clanes en los años 80 y 90, que dejó cientos de muertos y sembró el terror en las calles de Nápoles. Por otro lado, la 'Ndrangheta, aunque menos conocida fuera de Italia, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, controlando gran parte del tráfico de cocaína que llega a Europa desde América del Sur. La 'Ndrangheta ha acumulado una riqueza inmensa y ha expandido su influencia a nivel global. A diferencia de otras mafias, la 'Ndrangheta mantiene una estructura muy hermética, basada en lazos familiares, lo que dificulta la infiltración y desmantelamiento por parte de las autoridades. En el siglo XXI, la mafia italiana ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Aunque los métodos tradicionales de extorsión y la violencia siguen siendo utilizados, las organizaciones criminales han diversificado sus actividades. La Cosa Nostra, la Camorra y la 'Ndrangheta han incursionado en el mundo financiero, invirtiendo en bienes raíces, empresas legales y utilizando sofisticados mecanismos de lavado de dinero. La influencia de la mafia en la política y la economía sigue siendo un problema persistente en Italia. Las investigaciones y arrestos continúan, pero la naturaleza clandestina y flexible de estas organizaciones hace que la lucha contra ellas sea una tarea ardua y sin fin. A pesar de los esfuerzos del gobierno italiano y de la Unión Europea, la mafia sigue siendo una fuerza poderosa y peligrosa. El relato de la mafia italiana está plagado de episodios de horror que revelan la verdadera naturaleza de estas organizaciones. Uno de los capítulos más oscuros fue el asesinato del periodista Giovanni Spampinato en 1972, quien había investigado los vínculos entre la mafia y la política. Su muerte fue un recordatorio brutal del precio de la verdad en una sociedad corrompida por el crimen. Otro episodio escalofriante fue el secuestro y asesinato del joven Giuseppe Di Matteo en 1996. Di Matteo, de solo 12 años, fue raptado por orden de Giovanni Brusca, un capo de la Cosa Nostra, para presionar a su padre, un colaborador de la justicia. Durante más de 2 años el niño fue mantenido cautivo en condiciones inhumanas antes de ser en ácido. Este crimen, que conmocionó a Italia, simboliza la crueldad despiadada de la mafia. El asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017 en Malta, aunque fuera de Italia, también está vinculado a la mafia italiana. Caruana Galizia había expuesto la corrupción y los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno maltés. Su muerte en un coche bomba subraya el alcance internacional de la mafia y su capacidad para silenciar a aquellos que se atreven a desafiarla. A pesar de la oscuridad, la historia de la mafia italiana también está marcada por la resistencia y la lucha por la justicia. Héroes como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, quienes sacrificaron sus vidas en la lucha contra la mafia, se han convertido en símbolos de la valentía y la integridad. La lucha contra la mafia continúa y cada acto de resistencia es un paso hacia un futuro libre de una sombra opresiva. Espero que te haya gustado el video en donde analizamos a la mafia italiana. Pero antes de que te vayas, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Nosotros nos podremos ver en otro video. Déjame un comentario y un like y hasta la próxima.